bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Vinicio Castillo Semán, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre la vida política y social de este importante hombre de la sociedad dominicana. Vinicio Aristeo Castillo Semán nació en San Francisco de Macorís el 3 de noviembre del año 1963. Es abogado y político dominicano. En el año 1981 se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio San Juan Bautista, donde también realizó sus estudios secundarios. En el año 1986 se graduó licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, summa cum laude. Es miembro de la Oficina de Abogados licenciado Pelegrín Castillo desde el año 1986 hasta la fecha. Es presidente del Consejo de Directores de Teleimpacto, canales 22 y 52. Es abogado en ejercicio con práctica en materia civil, comercial y penal, consultor jurídico del senador del Distrito Nacional, licenciado José Tomás Pérez, año 2002 al 2006, diputado por el Distrito Nacional al Congreso Nacional por el Partido Fuerza Nacional Progresista. Para mí un honor tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Para mí igualmente, Adolfo, muy contento de estar aquí en este programa por primera vez con este amigo, porque tú eres un amigo de la familia, amigo de mi padre y amigo nuestro de muchos años. Así es. Y para mí realmente estoy muy complacido de estar en tu programa. Gracias, gracias. Mire, para comenzar y poner en contexto el programa, su valoración sobre el panorama político en estos momentos. Acuerdos, 11 partidos elevados, 12... en esta semana que está terminando ya, se produjo para mí uno de los acontecimientos políticos más importantes en las últimas décadas. La oposición política, de manera inteligente, tanto el PRM con sus aliados y las fuerzas que apoyamos a Leonel Fernández, que estamos en 6 partidos políticos, decidimos hacer una alianza puntual en 24 provincias del país para asegurar el triunfo en 24 senadurías. Esa es una noticia importantísima para la nación, porque implica que va a haber cambios reales en la República Dominicana a partir de mayo del 20. Uno de los problemas mayores que ha tenido este país. ¿Por qué, perdónenme, por qué cambios reales? Si los congresistas van a hacer lo mismo. Le voy a explicar. Uno de los problemas mayores que ha tenido el país, y siempre he sido un crítico de eso, independientemente de que fuera aliado de Leonel Fernández, de Danilo Medina en su momento, es que el Congreso de la República ha estado anulado. El Senado de la República ha estado anulado como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Pero ese anulamiento, Leonel Fernández es parte del responsable. Por eso que te digo que he sido un crítico de eso, porque creo que el mejor gobierno de Leonel fue el del 96, donde tuvo un contrapeso en el Congreso. Y sus primeros años después, del 2004 al 2006, tuvo un contrapeso también de la oposición. El país gana cuando hay un Senado plural, donde ningún partido tiene una hegemonía. El PLD logró una hegemonía en el Congreso y sobre todo en el Senado, y se convirtió en un sello gomígrafo. Eso tiene muchísimas implicaciones y ha tenido muchas implicaciones. La labor de supervisión y de contrapeso democrático, los debates, el tema de la deuda externa, los grandes temas, no han podido desarrollarse en el Senado de la República con la profundidad que cualquier democracia merita. Yo le pregunto, ¿cómo se puede esperar resultados diferentes con los mismos legisladores? Son casi todos los mismos. No, claro que no. Hay 24 senadurías en este momento pactadas, donde hay diversidad de partidos, pero no de personas. Ahí está Eduardo Estrella en Santiago, que sería un lujo para el país tenerlo como candidato a senador. Y hay muchos candidatos. Ahí está Milcía de Franjul, que era del PLD,
pero legislador, pero excelente persona. Pero son los mismos legisladores en su mayoría. Pero no le echen la culpa a los legisladores. Yo fui perdóneme, para ponerlo en contexto. No me refiero a que sean culpables de nada. Yo me refiero a que cómo se puede lograr cambios diferentes con las mismas personas. Te voy a explicar por qué. Porque el problema ha sido las órdenes partidarias. Por ejemplo, yo te voy a dar una experiencia personal que tuve en los 2 años que estuve en la Cámara de Diputados. Había muchísimos legisladores del PLD muy buenos que querían tomar iniciativas, pero ¿qué pasa? Había una cúpula partidaria que arrollaba y eso era mecánico. Eso se acabó. Si nosotros ganamos, bueno, en el sentido de que ningún partido ya va a tener un control absoluto del Senado. Si nosotros logramos ganar, como de hecho esta alianza va a barrer en estas 24 provincias. Y tenemos otras donde vamos a ganar uno de los dos. El caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, que no está pactada. Yo seré el candidato a senador de las fuerzas que apoyan a Leonel Fernández y Farideh Raful a las que apoyan el PRM. Nosotros vamos a polarizar y de hecho en las últimas encuestas estamos polarizando aquí. Es decir que también en el Distrito Nacional o somos nosotros o será Farideh. Y así otras provincias donde evidentemente se va a dar una polarización. ¿En qué otra provincia la Fuerza Nacional Progresista lleva candidatos? Bueno, llevamos candidatos a senador de aquí, sí. Pero llevamos candidatos a diputados en muchos sitios. Llevamos aquí en las 3 circunscripciones, llevamos candidatos en provincias para allá, llevamos en Santiago, llevamos en La Romana, es decir, alrededor de 12 o 14, una bancada de legisladores que obviamente tienen que fajarse porque ahora, como no hay arrastre, el voto es preferencial del diputado. La gente va a tener boletas diferentes y eso no quiero vanagloriarme de eso, pero fue una acción nuestra la que tumbó el arrastre. Pero desenrédeme este entuerto que yo tengo en mi cabeza. ¿Cómo Leonel Fernández va a llevar candidatos diferentes a Dionis Sánchez en Pedernales y a Varguitas en su demarcación, cuando se reputa que son hombres, si bien se quedaron en su partido, son hombres casi de él? Bueno, son amigos del presidente Fernández, indiscutiblemente, ellos asumieron quedarse en su partido. Y nosotros tenemos una alianza que vamos a presentar candidatos en esas demarcaciones. O sea, no es cuenta arriba presentar un candidato Leonel Fernández contra Dionis. El problema es que ese es el juego democrático, los pueblos que decidan lo que quieren, si es Dionis o si es nuestro amigo Vargas o es el candidato que nosotros propongamos, bueno, ya eso se verá. ¿A usted le parece una gran alianza, pero hay sectores que no? Hay sectores que insisten en que el PRM... El Palacio no está contento, ¿no? No me refiero a Palacio. Hay sectores de la vida nacional y políticos que insisten en que, por ejemplo, el PRM no debió pactar con Leonel Fernández porque es más de lo mismo. Leonel es el mismo PLD. Mi pregunta es su valoración, su lectura sobre lo que ha dicho la secretaria general de ese partido, que dice que no apoya... Bueno, ella fue muy respetuosa porque ella dio su opinión personal. Ella dijo que no le gustaba la alianza, pero que Pero las razones que ella esgrime. Bueno, cada quien, como dijo el doctor Fernández con su esposa Margarita, cada quien tiene derecho a dar su opinión. Carolina Mejía dijo, a mí no me gusta esta alianza, dio sus razones, pero yo soy PRMista y yo respeto las decisiones de mi partido y la apoyo en el sentido institucional, aunque no esté de acuerdo. Esa es la realidad. Ahora, aquí hay una situación, Adolfo, que el sistema de doble vuelta, no solamente en el Senado, obliga necesariamente que el 50%, el que va a ser presidente de la República, tiene que tener más de un 50%. No hay otra forma. Leonel Fernández, que muchos PRMistas no quieren saber de él, sacó 1 millón de votos hace un mes y pico. Y ahora está apoyado por una coalición de partidos. Leonel, guste o no le guste, es una realidad. Segundo, Leonel es oposición, porque no está allá en el gobierno. No importa la valoración que se tenga,
es uno de los polos de la oposición. El electorado se dividió en tres. Gonzalo Castillo con el PLD Cascarón, que el llamado Penco, como ellos mismos se... ¿Cómo Cascarón? Solamente se fue un 10%. No, PLD Cascarón, óyeme, Adolfo, Cascarón que sea y déjame decirte, Danilo lo sabe, porque Danilo es muy inteligente, del Cascarón que se fue, que no se ha ido, hay mucha gente. Pero ¿cómo te llamas Cascarón donde se queda la mayoría? No, es que mayoría, lo que está pasando en los pueblos, eso es un tsunami. Danilo lo sabe. Y muchos de los que se han quedado son de la secreta, que están reportando a Leonel también. ¿Por qué? Porque con servicio decir que son calieses. No, calieses no, pero sí en su lealtad, porque hay gente que ha querido conservar su puestico. Si hay gente que está en un puesto público, que vive de eso, sí, que está con Leonel y ha preferido, bueno, ahora no doy el paso, me quedo aquí, pero su corazón está con Leonel, no está con el Penco, ¿no? ¿Cómo se Oye, y cuando venga, y cuando tú lo vas a ver en las elecciones, y cuando venga esas elecciones y ve ese cuadrito de Leonel ahí, esa voto no se lo despinta a nadie, a Leonel. Porque Leonel es un sentimiento. ¿Pero cómo? En la base de los que creen que Leonel es un mesías. No. Que 3 veces presidente tiene que seguir gravitando. Mira, Adolfo, siempre se dijo que el liderato de Leonel era un mito. Que Leonel era, el poder que tenía era porque era presidente. Y porque daba los carguitos. Y porque tenía el dinero para dar. Siempre se dijo eso. Y ahora, hace un mes quedó eso demostrado lo falso. Leonel peleando con el gobierno, que gastó miles de millones de pesos. Nunca un gobierno había gastado más dinero en tan poco tiempo para impedir un candidato como lo hicieron con Leonel. Le sacó 1 millón de votos y tuvieron que recurrir a un fraude para robarle el proceso. Entonces, tú puedes perfectamente, y eso todo el mundo, cualquiera puede estar en contra de Leonel Fernández. Pero hay una realidad, es hoy por hoy el líder de masa más importante del país. Mire, la Fuerza Nacional... Equivocado o no, espérate, con sus defectos y sus virtudes, y probado, porque eso hace un mes que pasó, eso no fue del año pasado. Bueno, yo creo que en parte ese liderazgo se debe a que, por ejemplo, ustedes, Fuerza Nacional Progresista, van a cumplir 40 años. En vez de fortalecer sus músculos, siempre han fortalecido a Leonel Fernández. ¿Por qué? Teniendo ustedes tantas condiciones propias. Porque, fíjate, en el caso nuestro, mi padre siempre dijo desde el principio que la Fuerza Nacional Progresista, él no la había creado o formado como un partido de masas. No para llegar al poder. De masa. Él siempre dijo, somos una fuerza de testimonio, una fuerza de defensa de valores nacionales. Y Leonel representa esos valores. Escúchame, pero déjame lo que ha pasado. Nosotros fuimos, mi padre, viene del reformismo, donde el doctor Balaguer incluso llegó a ofrecer la Secretaría General del Partido Reformista a mi padre, antes de fundar la Fuerza Nacional Progresista. En el 96, los grandes lideratos, porque Leonel no sale de la nada, Balaguer y Bosch se ponen de acuerdo en Leonel Fernández. Mire, vamos a hacer una pausa obligatoria. En 2 minutos regresamos, lo dejamos ahí mismo y usted continúa. Sí. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Vinicio Castillo Germán. Antes de irnos a una pausa comercial, yo quería preguntarle, ¿Leonel Fernández representa esos valores que usted dice identifican a la fundación del partido Fuerza Nacional Progresista? Pues Leonel es exactamente lo mismo que el PLD. Estaba haciendo el recuento histórico de cómo surge Leonel. Leonel surge con los lideratos mayores del país, que eran enemigos políticos, y se ponen de acuerdo en un joven que lo que hacía era llevar nota de prensa a los medios. Se le ocurre a Danilo y a un equipo. A Danilo no, a la Balaguer no hubiera apoyado a ningún PLDista, ni a Danilo, ni a Euclides, ni a nadie. ¿Por qué Balaguer apoya a Leonel? Porque se dio cuenta que era el que tenía las condiciones. Y esa es la realidad. Yo estaba al lado de Leonel. El único orador aquí, vivo, que pone a las grandes masas, hoy,
a vibrar y a llorar es Leonel Fernández. Ahora, ¿qué ocurrió? Él fue presidente. En el 96 a 2000 hizo un excelente gobierno y su liderazgo histórico ahí creció, le dio paso, rechazó la reelección, porque Balaguer lo que quería era dejarlo. Amable le mandó a Amable y a mi mismo papá para que hablara con él para que se quedara en el 2000 o que intentara quedarse. ¿Y qué dijo Leonel? No. Y tenía mayoría para hacerlo. Yo voy a respetar la Constitución, yo le voy a dar paso a otro compañero. Pero vamos a ver si yo entiendo. No, te estoy haciendo la historia. Esa historia la conocemos. Después en el 2004, Leonel vuelve. Oye, con sus defectos y sus virtudes, porque yo no estoy diciendo aquí que la valoración de Leonel es enteramente que todo fue color de rosa. No, Leonel tuvo, como todo presidente, luces y sombras. Ahora, tú me preguntas a mí, más luces que sombras, mucho más luces. Usted me está a decir que Leonel representa los valores y principios que la Fuerza Nacional Progresista. No, Leonel y nosotros incluso siempre hemos tenido una posición crítica, porque ahí está. Crítica. Con temas, han criticado todo el mundo. Con temas nuestros, que nosotros, por ejemplo, el tema de Haití, yo solo he criticado a él en público y en privado, que fue que lamentablemente sobre todo después del terremoto del 2010, abrió la frontera. Mire, volvamos al principio. Lo que yo te quiero decir, yo no lo estoy idolatrando como una especie de Dios sobre la tierra, no. Leonel es un gran líder con condiciones que no tiene ninguno de esos. Como pudo haber sido usted en la Fuerza Nacional Progresista, se dedican a hacer el problema son... Pienso yo, no sé. Si Balaguer no se da la coyuntura del 94, a lo mejor Leonel Fernández no hubiera sido presidente nunca. 94 acá ha llovido mucho, han surgido otros líderes. Lo que quiero decir que él fue fruto, en gran modo... Eso es él. Pero esa circunstancia de transferencia de liderato no se han vuelto a dar del 96 hasta ahora. Entonces usted va a continuar con Leonel hasta que se muera. Nosotros vamos a continuar con lo que entendemos que más le conviene al país en el momento en que estamos. Quisiera volver entonces al principio, porque nos dispersamos un poco sobre algo que tendrá su importancia, pero no como los otros temas. ¿Cómo se pacta con un partido que todavía no ha sido legitimado? O los estamentos que legitiman los partidos. Sí, porque lo que se dio fue un partido, ¿tú te refieres al PTD? PTD, no, y el reconocimiento ante la Junta y todo eso. No, pero es que lo del PTD existe. Y hubo una asamblea donde el 97.5% escogió nuevas autoridades. Pero el argumento es, para ver si nos entendemos, el argumento del PTD, de su fundador González Espinosa, es que cómo puede haber una fusión entre algo que existe y algo que no existe. No. O sea, yo vi la demanda de la gente que ha impugnado, lo que están impugnando ellos es el nombre de la Fuerza del Pueblo. Pero no hay impugnación en sí a lo que ocurrió con Leonel. Lo que él está impugnando es, jurídicamente, es que no se llame Fuerza del Pueblo, sino que se mantenga PTD. Y el partido aún no ha sido reconocido ante la Junta. Pero claro que existe, claro, el PTD existe. Pero el PTD sí, pero una fusión, no es fusión, lo que ha habido es una solicitud de cambio de nombre. Es que yo le ponga a la Fuerza Nacional Progresista, que existe, yo le ponga mañana la Fuerza de X, ¿entiendes? Entonces eso lleva un proceso legal que es a lo que se está oponiendo González Espinosa y otros compañeros. Hay otros 3 recursos en tribunales en contra de Leonel Fernández. ¿Qué le parece a usted estos recursos? El Palacio le robó a Leonel Fernández la victoria. Incluso antes de ayer Castaño decía... ¿Cómo fue el Palacio? Le robó la primaria a Leonel. El Palacio. Claro que sí. Todo el mundo lo vio. No, el Palacio con la Junta. Incluso antes de ayer decía Castaño que ciertamente él cometió errores que pudieron haber afectado al doctor Fernández. Por ejemplo, que él tiró boletines
con cientos de miles de gente votando. Lo único que esos boletines, a quien dio arriba con un 7%, cuando salieron a las 4 de la tarde, fue a Gonzalo Castillo. ¿Usted insiste que hubo un fraude en el que participó la Junta como tal? Totalmente, totalmente. ¿Y cómo es posible? Yo no tengo ninguna duda. Hasta el propio de eso. Leonel ha dicho que no y reiteró. Y yo discrepo de él, ¿Por qué usted pide la cabeza del presidente de la Junta? Mira, Adolfo, yo te voy a hacer esta, que es importante esta historia porque el país no lo sabe. Quien propone el nombre de Julio César Castaño el año pasado a los 12 partidos de oposición soy yo. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿por qué? Oye, pero te voy a explicar. Yo soy el que lo propone a él. Y logro convencer a esos partidos de oposición a que, porque todos entendíamos, Castaño es que, hasta ese momento, neutral, un hombre bueno, un hombre serio, sobre todo un hombre de consenso, escúchame, un hombre no de problema ni de conflicto, que incluso muchos dijeron, ese es Blandengue, pero bautizado como el canciller político. Ese era el Castaño que todos entendíamos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hizo? Incluso me moví con mucha gente importante, y él lo sabe, para que el gobierno y el propio Palacio lo aceptaran como propuesta de solución. Tiene su cabeza. Porque el hombre desde que llegó se transformó y empezó a actuar con una genuflexión al Palacio Nacional. El tema del voto automatizado, tú lo puedes buscar, Adolfo. En febrero, él dijo, vamos a hacer un plan piloto, un ensayo, con una condición, condición en una resolución, que tiene que hacerse una auditoría previa, que le dé garantía a todos los actores, del software y de los equipos y de todo, en febrero. Pero déjame explicarte, participación ciudadana. Participación, no, para llegarte, cómo yo llego a la triste conclusión de que Castaño estaba metido en la jugada. Y óyeme, me duele mucho porque personalmente yo no tengo nada contra él, ni nunca lo he tenido. Entonces mi pregunta va en ese mismo sentido. ¿Cómo es posible atribuirle todo a un hombre y no a la Junta como tal? Porque supongamos que Castaño es lo que usted dice que es, pero los otros son idiotas, los otros que están ahí, que aceptan lo que dice Castaño simplemente porque sí. Así es. Oye, tengo la información de que, oye, y es una primicia para el país. El 90% de las decisiones de la Junta la toma Castaño, sin el Pleno. A los demás. Bueno, ley, batuta y constitución. Ahora, dice Vinicio Castillo, aliado de Leonel, que ese proceso fue irregular y nulo. No, la principal observadora de ese proceso fue Participación Ciudadana, que no tiene vínculos con nosotros. Sí, pero lo que ha dicho Participación no es lo mismo que ustedes. Digo muy claro su conclusión final. Los resultados de esa elección fueron ilegítimas. Pero oye, ilegítima significa fruto de ilegítima totalmente. Perdóneme, es que de tantos candidatos solamente uno se opuso. Pero el que sacó el millón de votos. Pero además no se trata por la cantidad, sino porque todos tienen la misma pertinencia. Yo lo que digo, por ejemplo, cometió irregularidades y la admite el presidente de la Junta, pero esas irregularidades no son atribuibles a la Junta como tal, a partir de que hubo compra de voto. Lo hizo Leonel, lo hizo Gonzalo. Votaron hasta las 2 de la madrugada. Lo hizo la gente de Leonel, lo hizo la... No es verdad, no, hombre, eso fue una engañifa completa. Okay. Búscate cómo se dispararon, pero ven acá, tú te traes a la estadística, al jefe de estadística más grande del mundo y te dice cómo después del 90% de votos computados, tú puedes variar la votación como ellos la variaron. Óyeme, eso no resiste la más mínimo análisis. Ahí hubo el promedio de... Un análisis que hasta Margarita, esposa de Leonel, lo ha atentado, digamos, con su intervención. Ese es su derecho, como dice. ¿Pero qué le parece a usted? ¿Qué lectura le da? Yo, lo mismo de su esposo. ¿Cuál? Que ese es su derecho. Ese es su derecho.
Margarita tiene derecho a quedarse con los verdugos de Leonel. Pero no le parece es una decisión de ella. Ahora, yo sí le he dicho como amigo, y se lo repito por aquí, sí, que ese es el fin de su carrera política. ¿por qué? Este pueblo rechaza que ella se quede con lo que le robaron el proceso a su esposo. Tú sales a la calle y preguntas si tú estás de acuerdo con que Margarita se quede con lo que le robaron a Leonel su triunfo y te va a encontrar que el 95% está en contra. Pero si hacemos la pregunta de otra forma, ¿usted está de acuerdo con que Margarita tenga cabeza propia? A lo mejor tiene asidero. Respeto, por eso, ¿qué dije primero? Que respeto lo que ella diga. Es decir, yo no estoy cuestionando su decisión. Ella tiene, cada quien es dueño de sus actuaciones. Como dijo Leonel, ella tiene derecho a hacer lo que ella entienda. Ahora, mi opinión política... Entre usted y yo, ¿usted cree que esa posición de Leonel es la posición de corazón o política? O yo supongo que de la casa para adentro... Yo creo que Leonel fue brillante. La gente, y en lo que dijo. La gente creía que le iban como a dijo, no. No es que el tipo yo respeto la equidad de género. Ella tiene su opinión y ya hay que respetarla. Ahora, yo respeto la opinión de ella, pero doy mi opinión, la mía hay que respetarla también. Yo creo que el futuro político de Margarita está liquidado apoyando a Danilo Medina y enfrentando a su esposo Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque el líder de ese partido es Leonel Fernández y gran parte de la popularidad de doña Margarita, sin quitarle los méritos propios a su trabajo, es porque las grandes masas la han visto como la esposa del líder. Mire, eso está en la base de eso. Yo no creo eso, pero está bien. Bueno. Usted es mi invitado. Mire, se fue Deloitte, para que no la cuestionen tanto. Correcto. Tenemos ahora que buscar quien audite los OEA. No, es que OEA no es un organismo. Bolivia, ¿cómo que no es un organismo? Pero perdóneme. ¿Qué fue que descubrió el fraude en Bolivia? Escúcheme, a raíz de lo que ha pasado en Bolivia, OEA es ciertamente en parte responsable de ese desastre y eso no es lo que queremos. Hay algunos partidos, entre ellos el PRM, que está proponiendo OEA. 30%. No, sí, ya. No. La posición del PRM el día de la reunión en la Junta fue que viniera la OEA a acompañar la No, ellos pidieron OEA, 30%. No, pues ya el 30% era con Deloitte. Pudieron a participación. Pero ya se vio lo de Deloitte. Lo que quisiera saber si usted está de acuerdo con la propuesta que ha hecho la Junta. Auditoría, va a ser elecciones en dos sentidos. Electrónica y electrónica. ¿Vamos a explicarte algo? No, me lo voy a explicar en 2 minutos, Okay. porque tenemos que irnos a una pausa comercial. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Vinicio Castillo Semán, hombre que tiene una boca regia. Mira, Adolfo, quien más contento se puso con el voto automatizado cuando eso se anunció fui yo, o los que aspiramos de partidos minoritarios o emergentes a participar en los procesos. Porque ciertamente uno de los problemas que hemos tenido nosotros es la de los delegados, que los días de las elecciones se cogen los votos de los chiquitos. Es decir, tú no estás hablando con alguien adversario al voto automatizado. Ahora, ¿cuál fue la condición para el voto automatizado? Que fuera auditado como un elemento de seguridad vital, tanto el software como el sistema. Y si funcionaba bien en la primaria, entonces lo usáramos en las elecciones. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo vio el robo que hizo el Palacio de este proceso. Que no es solamente... Mira, por ejemplo, ahora dice Castaño, vamos a contar 100% junto con el voto automatizado. Sin embargo, Leonel Fernández no ha seguido el proceso judicial para ganar esa pero cosa. Fíjate, ¿A qué se puede pero fíjate, Adolfo, él dice el jueves, vamos a contar 100% con el voto automatizado. Pero sucede que ese mismo presidente había dicho cuando Leonel lo propuso que eso era ir al caos. Pero le pregunto, que contar el 100% era 3 meses que duraba. Entonces, lo que Castaño decía que duraba 3 meses, sí, ahora él lo quiere hacer el mismo día. lo que la Junta decía, no me insista en Castaño, porque la Junta está compuesta Castaño, por él es el vocero. No, la Junta. Exactamente. Bueno, la Junta. ¿No le parece sintomático que Leonel Fernández haya desistido de continuar este proceso por los cánones legales? No, claro que no. No hay un tribunal. Claro que no, porque este es un proceso sui generis, que no es solamente lo que pasó. Si fuera lo que pasó, fuera historia. No, es lo que va a pasar.
ir a un proceso que viene electoral sin auditar es prácticamente un suicidio. Está bien, pero todo eso se define si las instituciones que tienen que ver con esto, pues dan un veredicto. ¿Qué hizo Leonel Fernández? ¿Qué pidió Leonel Fernández desde que eso ocurrió? ¿A quién se lo pidió? Pues, a la Junta, por escrito. Vamos a pedir ayuda técnica a la OEA, a la Embajada de los Estados Unidos y a Unión Europea. Sí, pero eso no tiene que ver, perdóname, sí, pero es para lo que él haya pedido, no tiene que ver con la querella, con la denuncia querella en sí. Claro que yo me estoy refiriendo a la denuncia querella, él tiene que dar él dijo, hay un fraude, sentido sus peticiones. Hay un fraude, hay un algoritmo y yo pido esto. Lo hizo por escrito. La Junta no lo hizo. Exacto. Entonces, yo te pregunto ¿qué paso viene? Pero espérate, yo te pregunto ahí. Una gente de buena fe, y ahí voy a caer en por qué yo creo que Castaño estaba comprometido en lo que pasó. Sí. Una gente seria que lo hayan sorprendido, porque son cosas que pueden pasar. ¿Qué hace? Mira, aquí no hay nada que ocultar. Una carta a la Embajada Norteamericana, a la OEA y a la Unión Europea, en virtud de las colaboraciones de las democracias, como esto es algo técnico, especializado, pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Hace un mes y pico, pero tú sabes, pero escúchame, ¿tú sabes qué hubiera pasado hoy, un mes después? Un informe de esa gente diciendo, espérate, diciendo, estaba todo correcto. Pero no hubo algoritmo. ¿Quién hubiera quedado mal? Leonel. Bien. Y tuviéramos todo contento con el voto automatizado. Le voy a comprar el argumento. La Junta está confabulada. Usted dice Castaño, pero yo digo la Junta está confabulada. Sí. Hay un siguiente paso. Hay otra instancia de poder donde tiene que ir Leonel. No, porque si la Junta no le da presencia. Porque salió del PLD, ya es un hecho consumado. Leonel ya no quiere, y te reitero, ya los pasos que Leonel está dando no es que se revoque la elección de Gonzalo Castillo. Por eso no ha ido, como tú dices, a ningún tribunal. Porque ya ahora el tema... Ya no le interesa. No le interesa porque ya salió del PLD y es candidato presidencial pero de 6 partidos. No tiene que ver con que esté o no en el PLD. Pero claro, porque si tú te quedas e impugna judicialmente para que anulen lo de Gonzalo Castillo, tienes que mantenerte en el PLD. O le das un ejemplo positivo al país. No, pero tienes que quedarte en el PLD como militante. Ya él dijo, olvídate de eso, ya tú eres candidato. Ahora, ese mecanismo de fraude que tú me dices, no me lo vas a repetir en las elecciones. Si el Tribunal Constitucional mañana dice en una sentencia ponderativa que tendrá que hacer en ese sentido, que Leonel no puede... Para mí eso es impensable. ¿Qué dirá? Que también en el Palacio... Para mí eso es impensable. Leonel Fernández está protegido por la Constitución y por un fallo irrevocable de la Suprema Corte de Justicia anterior, del 6 de febrero del año 2002, que se convirtió en definitivo, en virtud del 275. Pero bien, esa es su visión. Pero déjame dar mi opinión. Ese fallo, que es vinculante a todos los poderes, dice que ninguna ley o reglamento podrá agregar elementos nuevos para aspirar, que no sea lo que dice la Constitución. Y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 23, también protege el derecho político de Leonel a ser elegido. Y dice que las leyes no pueden, las leyes de los países internas, no pueden socavar ese derecho, salvo, y lo dice muy claro, exclusivamente en estos temas, que ahí está condena. Cuando usted agarra un organismo internacional, porque en otras ocasiones lo he visto postular. En la Corte sí. Los organismos internacionales no están por encima de los organismos nacionales. No, espérate, yo soy abogado. Exacto. Todos los tratados internacionales firmados por la República Dominicana tienen rango constitucional. Exacto, rango constitucional. ¿Qué significa? Al mismo nivel. No, ¿qué significa? Que todas las leyes adjetivas contrarias le son nulas. Ahora, la convención nosotros nunca le hemos objetado. Nosotros hemos objetado la competencia de la Corte que estaba en la convención prevista para una ratificación posterior. Esa ha sido la nuestra discusión. Mire, quiero pasar a otro tema que usted hay que aprovecharlo. Oxfam, un organismo internacional, ha dicho
que se han utilizado 16.500 millones en corrupción. ¿Hay corrupción en este gobierno, se entiende? Tristemente, Adolfo, Danilo está terminando muy mal. A Danilo le quedan 5 meses, 6 meses de gobierno efectivo. Con todas las encuestas dicen que es el gobierno más corrupto de la historia. Más que lo de él. Todas. Galo, Greenberg, todas. Todas. No vas a entender, estos gobiernos son más corruptos. Pero que totalmente, esto no tiene precedente. Óyeme, ¿y qué va a ocurrir en estos próximos 6 meses? Pues tú no has visto nada. Ya hay muchos ahí que saben que se van. Olvídate que tarde, que en estos 6 meses, el único mecanismo que tiene Danilo para tratar de imponer al penco, como ellos le dicen, ellos mismos le dicen, ¿a base de qué? A base de dinero, de clientelismo y de corrupción. Es decir que todo lo que van a hacer estos próximos 150, 160 días va a ser de que ese fenómeno de corrupción y de dilapidación de fondos públicos va a aumentarse, lejos de mejorar. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién gana? Bueno, si las elecciones fueran hoy, sí, según las encuestas, y según usted, porque usted... Bueno, lo que dicen las encuestas hoy es que nadie gana en primera vuelta. ¿Cómo va a ser? No, todas las encuestas dicen que Luis Abinader, 52%, 57%. No. Todas las encuestas dicen que habrá segunda vuelta. Leonel Fernández está situado hoy, al salir del PLD, en un 26%. ¿Qué significa? Que la posibilidad de crecer son amplias. Luis Abinader definitivamente está puntero hoy. Eso nadie puede discutirlo. Luis anda por un 41, 42%. Y el penco anda por 23, 24, por ahí. ¿Y Leonel por cuánto? 26. O sea, Leonel está por encima sí, es así. Es que Gonzalo Castillo no tiene impacto alguno. Bien, eso Gonzalo. Y el PLD como fuerza no tiene ningún. Es que el PLD Cacarón está con el PLD Cacarón. Usted es tan vainero. Pero que es el PLD Cacarón. Tú no, señores, pero un PLD que ha pasado, que el propio Temo, mi amigo personal, señores, dice que se ha puesto el pantalón y la camisilla de Juan Bosch. Óyeme, Adolfo. Hay que ser apretado. Hay que ser apretado, ¿oíste? Para decir que Temito Clemontá se está poniendo la ropa de Juan Bosch. Mire, ¿Qué tú quieres que haga los PLDistas? Dice el presidente del Consejo Nacional de Drogas que a pesar de los esfuerzos del gobierno, el tráfico y consumo aquí sigue indetenible. Ustedes que siempre tienen como un capítulo para analizar esos temas. Bueno, ¿qué lectura le dan? Hay evidentemente una situación muy complicada para el gobierno, porque hasta hace poco llegó una extradición de César el Abusador y según los Estados Unidos, este señor era el principal narcotraficante del país, con una vasta quema de operaciones de alto complicada porque, dígamelo en menos de un minuto, ¿qué es lo que nos queda? Complicada porque evidentemente se le avisó, él pudo escapar y Estados Unidos y la relación con República Dominicana con el tema de la extradición de César el Abusador está en un momento muy crítico porque el gobierno teme a que este señor pueda contarle a la DEA y a los Estados Unidos quiénes son sus apoyos en la República Dominicana. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en el programa Verdades al Aire. Espero que tengamos otra cita porque eso no queda. Cuando tú quieras. Bye, bye. Un placer.